¿cómo están mis amigos y mis amigas del canal de Webmaster? Sean bienvenidos a esta entrega del canal donde vamos a estar haciendo un video muy interesante para las personas que posiblemente necesitan impulsar sus páginas de Facebook o su fanpage. Pues aquí les traigo un video que les va a servir muchísimo y quizá los vaya a sacar de los apuros o de la necesidad de impulsar su red social, su página de su negocio, su página de artista. Bueno, lo que necesite lo va a poder solucionar, y esto gracias a una investigación y unas pruebas que he realizado con diferentes plataformas para adquirir seguidores, y pues de las que he probado puedo, digamos que hablar de esta plataforma que se llama Yotulin. Ha sido de las mejores plataformas que, digamos, que me ha brindado una muy buena experiencia al momento de comprar seguidores. Vamos a hacer una prueba en tiempo real para que ustedes miren efectivamente lo rápido y lo eficaz que es esta plataforma. Así que los invito para que se queden en el canal y para que se suscriban, porque no solamente vamos a estar sacando videos de este tipo, sino que continuamente vamos a sacar cositas que están por ahí en la web. Posiblemente las personas del común no tienen la facilidad de acceder a ellas, pero vamos a estar escarbando la web para que ustedes puedan tener conocimiento de algunas plataformas, de algunas páginas, de algunos consejos que les pueden servir en su vida cotidiana. Así que vamos a ir primero a la plataforma de Shop Yotulin o Yotulin. Abajo en la descripción del video les dejaré el enlace para que ustedes ingresen más fácilmente. Esta plataforma básicamente lo que nos permite es adquirir todo tipo de seguidores, tanto para Facebook, para Instagram, para YouTube, LinkedIn, TikTok, Twitter, Twitch, Kawaii, OnlyFans. Bueno, en fin, casi todas las redes sociales van a estar aquí en esta plataforma. Podemos comprar seguidores, podemos comprar likes, podemos comprar me gustas, comentarios personalizados. Incluso vi por acá una opción que permiten adquirir seguidores o personas para en vivos, cuando tenemos nuestro en vivo, y para que no se vea pues pelado, como se dice, 2, 3, 5 personitas en nuestro en vivo, pues aquí podemos adquirir personas que nos acompañen en nuestro en vivo para que se vea una audiencia mucho más nutrida y le den un mejor aspecto a nuestra transmisión en vivo. Eso lo pueden hacer aquí, pero el día de hoy vamos a hacer es la prueba de cómo podemos aumentar nuestros seguidores en nuestra fanpage, en nuestra página de Facebook. Así que vamos a ir aquí a este servicio que dice comprar seguidores para páginas de Facebook, o también lo podemos escribir aquí. Escribimos Facebook, esperamos un momento y el sistema arrastra o trae todos los servicios relacionados a Facebook. Dice comprar seguidores para Facebook. Miren ustedes, hay uno que es comprar likes para los posts. O sea, si tenemos una foto o un video que queremos que nos le den like, que no se vea eso tan pelado, tan horrible, pues podemos comprar esta opción y se le van a cargar me gustas a nuestro post. Comprar reacciones como caritas tristes, sorprendidas, corazoncitos, eso también lo podemos comprar. Comprar visitas para transmisiones en vivo. Este es el servicio que les había comentado, que también se puede adquirir directamente acá en la plataforma. En fin, este lo he ensayado este y he ensayado este también lo he ensayado. Comprar likes para páginas, este también lo he ensayado y me han funcionado a las mil maravillas, cosa que no me sucedió en algunas otras plataformas que también estuve haciendo el ensayo. Así que bueno, hoy les traigo es cómo comprar seguidores para páginas de Facebook. Vamos a ingresar a ese enlace, le damos clic, nos lleva directamente acá a ese servicio. Y otra de las cosas buenas que tiene esta plataforma es que aquí donde ustedes ven esta banderita, pues vamos a poder cambiar a nuestra moneda local, ¿sí? Eso nos va a quedar súper bien porque vamos a poder conocer el valor, no solamente en dólares, sino en nuestra moneda local. Yo, por ejemplo, soy de Colombia, voy a darle la banderita aquí de Colombia, de pesos colombianos, y espero un momento a que el sistema me haga el cambio. Y voilà, acá ya me muestra el valor en pesos colombianos. Si yo estoy en México, pues le doy otra vez clic y escojo la bandera de México y me va a cambiar. Si estoy en Argentina, en Brasil, bueno, en fin, en el país que esté, esto me va a permitir conocer los precios en la moneda local, en mi moneda local, y saber cuánto me van a costar. También otra cosa que destaco es la parte del soporte técnico. Es un soporte muy rápido. Yo he escrito por WhatsApp, me atienden casi que de una, siempre y cuando no esté en las horas de la madrugada, pero de resto es muy rápido el servicio de soporte al cliente, tanto por chat como por WhatsApp.
me pueden atender, y eso es algo que también es muy destacable. En las demás plataformas uno tiene que crear un ticket, esperar 24 48 horas para que le respondan y solamente tiene opción a una preguntita cada 48 horas, entonces es muy engorroso. Mientras que acá tenemos una asesoría permanente y en tiempo real con asesores en línea. Aquí en la opción de comprar seguidores, pues bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Fácil, entramos aquí, nos pregunta el tipo de seguidores. Hay dos tipos de seguidores, tanto reales como bot. La diferencia está en que el tipo bot, según lo que me explicaron, no se recomienda para páginas que estén comenzando, sino que se recomiendan para personas que ya tienen muchos seguidores y quieren aumentar, digamos que cierto volumen, les pueden meter seguidores tipo bot. De resto, lo normal es que se haga con seguidores reales que nos van a ayudar a impulsar nuestra plataforma o nuestra página de Facebook o nuestro fanpage. En cantidad, pues vamos a seleccionar qué cantidad de seguidores queremos adquirir. Aquí vemos 200, 300, 500, hasta 20,000 seguidores. Y los 20,000 tienen un valor de 1.063.000 pesos. Los 200, que es el que vamos a hacer la prueba, es de un valor de 27,000 pesos. Voy a colocarle aquí el enlace, dice link de mi página de Facebook o link de página de Facebook. Para eso tenemos que ir a nuestra fanpage, obviamente, y copiar el enlace. Así que vamos a ir a nuestra fanpage. Aquí este es mi perfil. Para poder copiar la URL de la página, vamos a darle clic aquí en menú y buscamos acá donde dice páginas. Aquí en páginas me aparecen las páginas que yo administro. Yo creé una especialmente para hacer el video, esta que está recién creada. Si yo le doy clic acá en estos tres punticos, me da la opción de eliminar la página. Hay unas que también le doy clic y me da la opción de copiar enlace, ¿sí? Hay otras que no, así que ensayen ustedes con la página de ustedes. De pronto le da la opción aquí de copiar el enlace, pero como esta la acabé de crear no me da esa opción. Sin embargo, si yo ingreso a ella, aquí dice 0 me gusta, 0 seguidores, y aquí me dice buscar ayuda, reporte, invitar. En fin, no encuentro la opción de copiar el enlace, pero acá en la parte de arriba también puedo copiar ese enlace, y ese enlace me sirve para yo pegarlo acá y me va a quedar muy fácil. En caso dado que yo tenga una página, aquí también en ocasiones sale la opción de copiar enlace. Por ejemplo, vamos a ir a otra página, vamos a ir a esta, aquí le doy clic en los tres botoncitos, me da a eliminar. Vamos a ir a esta, dice copiar enlace. Esta sí me da la opción de copiar enlace, y también podría, en caso dado, pegar ese enlace allá. De hecho, vamos a hacerlo con esta página. Vamos a hacerlo con esta página. Este es el enlace que tengo que pegar. También puedo ingresar a ella. Aquí está, los tres punticos, no me aparece. También puedo copiar el enlace de acá arriba, copiarlo y pegarlo, porque también me va a servir. Listo, una vez ya tenga mi enlace, ya sé cómo conseguirlo, la cantidad de seguidores, el tipo de seguidor real, y tengamos en cuenta que acá en seguidores me aparece 0 y 0. Vamos a ver, en ocasiones tenemos suerte y es bastante rápido la indexación. Más o menos en 10-15 minutos ya comienzan a subirle a uno los seguidores. Voy aquí donde dice añadir al carrito, espero un momento porque se tarda algo. Después de yo hacer clic, se tarda algo en procesar el pedido. Esperamos, no hay necesidad de volverle a hacer otro clic, y me lleva automáticamente a esta página que dice pagando compra. Aquí me muestra el pedido, me muestra el valor, el subtotal, el feed, bueno, en fin. Escojo un medio de pago. Si yo voy a pagar PayPal, necesariamente voy a tener que pagar en dólares, porque PayPal solo acepta dólares. Pero si pago a través de local, pues voy a poder seleccionar pesos o mi moneda local, o selecciono ePaico, y en ePaico también puedo realizar el proceso de pago. ¿Qué datos me pide la plataforma? El nombre, el apellido, el país, el teléfono, que es supremamente importante porque de soporte en ocasiones se contactan con nosotros para informarnos acerca de algún tipo de cambio, alguna novedad. Entonces sí va a ser importante que este número sea el que nosotros utilicemos en WhatsApp, y la dirección de correo electrónico que utilicemos. En este caso voy a colocar la mía. Listo, ok. La identificación es opcional, no se va a pedir en todos los casos, así que no hay necesidad de colocarla. Y yo voy a seleccionar el método de pago de local. Vamos a decirle que yo voy a pagar a través de local. Le doy clic aquí donde dice he leído y estoy aceptando los términos y condiciones, y le doy realizar pedido.
Recuerden, son 200 seguidores, 27.000, y le doy realizar pedido. Espero un momento. Esto me redirige a una página especializada de pagos. Listo, acá ya llegó el monto total, 30.360 pesos colombianos, de los cuales yo voy a poder pagar a través de tarjeta de crédito, efectivo, utilizando las opciones que me da. Aquí en ocasiones me sale esto, no sé, creo que es un problema que tiene esta plataforma de pago, o las transacciones bancarias. Entonces yo selecciono, en mi caso, tarjeta de crédito. Aquí me pide los datos de mi tarjeta, ¿sí? Ya me sale el nombre, el documento y demás. O si yo quiero pagar en efectivo, entonces selecciono Efecti, que es un medio de pago local colombiano. O también yo selecciono transferencias bancarias. Esto va a cambiar por cada país le van a salir unas opciones diferentes, pero el sistema a mí me identificó que soy de Colombia, entonces me muestra las opciones únicamente de Colombia. Si ustedes son de Perú, si son de México, de Argentina, del país donde estén ingresando, pues le va a mostrar unas opciones totalmente diferentes. Yo voy a hacer el pago a través de efectivo, darle la opción de efectivo, o no, voy a hacerle el pago a través de PSE, ¿sí? PSE, que es una opción bancaria que hay aquí en Colombia. O si tengo un banco local, pues sencillamente voy a mi banco de vivienda o al que sea y termino de realizar el pago. Este proceso lo voy a hacer internamente. Listo, ya he realizado mi pago. Así que al correo electrónico también me va a llegar unos correos. Normalmente llega aquí a la pestaña de correo de promociones, YouTube Link. Aquí aparece nuevo pedido. Estos son otros que he realizado como prueba. Aquí me aparece este de YouTube. Hola Juan Carlos, tu orden es, el proceso es la factura número 7918, y aquí abajo me muestra información la cual pertenece a mi pedido y también el link de la página que yo he pedido indexar. Voy a mirar cuánto, si de pronto ya está procesando. Bueno, también me llega otro correo. Espero unos minutos también y me va a llegar una nota. Ellos siempre le envían a uno una nota cuando el pedido comienza a ser indexado o comienzan ellos a trabajar en él. Le envían una nota que por lo regular siempre dice esto: la siguiente nota ha sido añadida a su pedido. Estimado usuario, su orden se ha recibido correctamente y se comenzará a procesar. Estimamos que en un máximo de 72 horas se deba realizar el cargue total de suscriptores. Entonces esta es la nota que le envían a uno cuando ya la compra nuestra comienza a ser indexada. Ahí vamos a saber que estamos próximos a comenzar a subir los seguidores, así que vamos a ir acá. Vamos a esperar a que comiencen a subir los seguidores. Por lo regular puede tardar alrededor de unos 20 minutos, una media hora, en ocasiones menos, en ocasiones más, pero siempre las pruebas que he hecho han sido muy rápidas. Así que me voy a limitar a darle aquí actualizar para ver cuántos minutos tarda en cargarme los seguidores. Es bastante rápido el servicio. La verdad, eso me ha gustado bastante. En ocasiones las pruebas que hice duraban 3, 4, 5 días y no me cargaban, y finalmente nunca cargaban, mientras que esta plataforma sí es muy rápida. El servicio es muy bueno, el soporte que nos entrega también es bastante rápido, muy personalizado. Entonces tengo muy buenas referencias de esta plataforma, la cual pues pueden ustedes utilizarla para impulsar sus canales. Si tienen canales de YouTube, si tienen cuentas de Facebook, pues la pueden utilizar para comenzar a impulsar. Mire, por ejemplo, aquí ya me aparecen 97, mientras estamos hablando ya me aparecen 97 seguidores. Vamos a esperar otro momento para ver si me alcanzan a cargar los 200, que fue la compra. Voy a darle a actualizar nuevamente en tiempo real. Vamos a ver si nos aparecen otros. Como pueden darse ustedes cuenta, pues los cargues son muy rápidos, son bastante rápidos de los seguidores. 191 por lo regular. Mire, ya casi completamos los 200. Entonces creo que si le doy otra vez a actualizar, ya se generarían todos los 200 que fue la orden que yo compré. Miremos aquí mientras tanto. Aquí está esta orden. Aquí está en promociones. Esta fue la orden. Cantidad 200 seguidores, y acá ya van 191 de los 200.
Voy a darle otra vez a actualizar. Miren lo rápido que cargan los seguidores en tiempo real, para que ustedes se den cuenta que efectivamente no hemos tardado absolutamente nada. Lo que estamos haciendo el video lo estamos haciendo en vivo prácticamente, y ya están los seguidores. Es algo muy rápido. Para nosotros conseguir 96 seguidores, pues hombre, vamos a tardar demasiado tiempo si lo hacemos de manera natural. Y lo otro es que si lo hacemos con una página de 00, pues vamos a tardar incluso muchísimo más, porque es difícil conseguir este tipo de seguidores. Así que bueno, aquí les dejo esta herramienta, se llama youtulink.net. También van a poder descargar aquí una ad. En ocasiones sale una ad aquí para descargar. Yo no la descargo porque ya la tengo instalada, entonces quizá por eso no me sale la opción de descargar, pero ustedes pueden descargarse una opción que les aparece aquí para descargar la página, y con eso van a tener un acceso mucho más fácil en sus posteriores compras en esta plataforma. Así que no alarguemos más este video, nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse al canal de Webmaster y recuerden darle a la campanita de like si les gustó, si les pareció interesante este tutorial, y también si les interesa el contenido de tecnología y de todo lo que involucran en el tema de los negocios, pues pueden darle seguir al canal y estar atento a los próximos videos que vamos a estar subiendo a este canal de Webmaster. Hasta la próxima, chao chao. Y este se trata del mejor truco para nosotros incrementar de manera rápida y muy segura los seguidores, los comentarios, like, votaciones, opiniones e interacciones en Facebook. Y lo mejor de todo, con personas 100% reales. Consiste básicamente en compensar a las personas con un pequeño premio para que ejecuten una tarea en nuestra red social, ya sea seguirnos, comentarnos, opinar, votar o cualquier acción que necesitemos. ¿Cómo se hace el proceso? Pues muy fácil. Vamos a la plataforma de Don JC, ingresamos a la opción Tarea Facebook, seleccionamos qué acción necesitamos que las personas ejecuten. Yo seleccionaré seguirme y dar like en mi página. Ingresamos el link donde deben ir las personas. Para ello, copio el enlace de mi página de Facebook que deseo impulsar y lo pego aquí. Indico con cuánto compensaré a las personas que ejecuten la tarea y escribo cuántas tareas necesito. En la parte inferior me aparece un promedio de lo que las personas están dando actualmente por hacer esa acción, así que yo puedo escribir ese mismo valor, un valor por encima si necesito que se ejecute mucho más rápido y compensar a las personas de una manera mucho mejor, o incluso puedo colocarlo por debajo de esta oferta si no tengo tanto afán para subir los seguidores. Yo, para este caso en específico, seleccionaré que daré la misma cantidad, una centésima por arriba, y también necesitamos indicar cuántas tareas requerimos ejecutar. Para este caso yo voy a decir que necesito 20 tareas como esta, y el sistema me indica cuánto es el total de la ejecución de esas tareas. Le doy pagar ya, selecciono mi correo electrónico, nombres, apellidos, mi país, el celular donde deseo recibir las notificaciones de soporte y cómo va la indexación de mi pedido. Normalmente debe de tener WhatsApp o es lo recomendable. Selecciono a las alternativas de pago que tengo para hacer ese pedido, verifico que la cantidad que esté pidiendo sea lo que estoy indexando, acepto términos y condiciones, y si necesito ver el valor en mi moneda local, en la parte posterior podré seleccionar cuánto es el valor en mi moneda local de la tarea que estoy creando. Doy clic en realizar pedido, espero unos segundos, me llega este mensaje confirmando que mi pedido está pendiente de pago. Para ver los datos puedo verlo aquí en mi WhatsApp, o también puedo ingresar el correo con que realicé mi compra y le doy verificar. Voy a pagar el pedido para que el sistema comience a indexar mi tarea. He realizado el pago, me llega el mensaje de WhatsApp confirmando que efectivamente ya cambió el estado de mi pedido y se comienza a indexar. Me dice que aproximadamente en 72 horas o antes yo podré tener el resultado de mi cuenta en mi página de Facebook, así que solamente me resta esperar. Voy a ir aquí a mi página de Facebook y voy a mirar con cuántos he comenzado. Dice que tengo un seguidor y un me gusta, así que le daremos solamente aquí actualizar para que el sistema comience a subir los seguidores y nos comiencen a aparecer nuevas personas siguiendo la página.
Así que deben de llegar aproximadamente 20 me gustas y 20 seguidores para completar un total de 22. Ya vamos a ver, vamos a actualizar, todavía no se ha comenzado a generar. Bueno, aquí ya comenzó una persona a seguirme, 3 personas, 2 personas adicionales ya me siguen. No es un proceso inmediato, instantáneo. Los seguimientos son progresivos, tardan un tiempo el seguir una persona a otra, pero esto es benéfico para nosotros porque finalmente es un crecimiento 100% natural, resultado de la propagación de la red de Don JC a través de las personas que trabajan siguiendo cuentas. Entonces ya nos damos cuenta que es un proceso 100% natural. Aquí ya van 5 personas siguiendo nuestra página. Esperaremos unos 20 minutos para ver si en 20-30 minutos ya está completado el pedido y retomaremos el video. Pasados unos minutos, este es el resultado que obtengo mediante la creación de tareas en donjc.com. Así que ahí tienen este gran truco que les va a servir toneladas para incrementar sus seguidores, sus comentarios, interacciones y todo lo que necesiten en su página o perfil de Facebook. Hola mis amigos, amigas de Webmaster, bienvenidos a esta entrega del canal donde vamos a hacer un video tutorial bastante resumido, bastante sencillo, pero con el que vamos a saber cómo comprar seguidores en TikTok en una de las plataformas más seguras que he podido experimentar. Así que para ello vamos a ir rápidamente a esta plataforma que se llama youtulin.net. Ingresamos, vamos a ir a buscar el servicio que necesitamos. Aquí en esta plataforma pues se encuentran diferentes opciones para el tema de seguidores, para el tema de redes sociales o de impulsar redes sociales, tanto para Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Kawaii. Bueno, en fin, hay diferentes opciones para diferentes plataformas, diferentes servicios. Hay servicios incluso como el de acompañantes para transmisiones en vivo, tanto en YouTube, en Facebook, en Instagram, pues para hacer ese tipo de transmisiones, que no se vean esas transmisiones así como muy solitarias, pues acá podemos también adquirir personas para que nos acompañen en esas transmisiones en vivo. En fin, hay una serie de servicios que los veremos en otros videos, pero vamos a hacer este tutorial directamente desde la pantalla del celular. Para ello vamos a ir acá, vamos a ingresar acá a la plataforma, ya de vista de celular, vamos a buscar acá servicios TikTok, vamos a darle clic ahí, aquí vamos a buscar el servicio que necesitamos. Para este video pues vamos a hacer el de compra de seguidores en TikTok. Vamos a darle clic acá y aquí vamos a seleccionar las opciones que nos indican tipo de seguidores. Pues vamos a darle aquí seguidores reales. La cantidad, vamos a darle aquí una cantidad de 100 para hacer esta prueba y vamos a pegar aquí el nombre de usuario. Este es el nombre de usuario o el link de la cuenta de TikTok. Voy a abrir la cuenta de TikTok. Aquí está la cuenta de TikTok. En lo posible, según las recomendaciones que nos indica youtulin, es que las cuentas estén creadas con un cierto tiempo de anticipación, porque si la cuenta está muy reciente, es posible que genere inconvenientes al momento de la indexación. Entonces lo ideal es que tengan al menos unos 8 o 15 días ya de haber sido creadas. Aquí voy al perfil, copio este que es el nombre del usuario y luego voy aquí a la página de youtulin y lo pego. Este es el usuario que necesito que me indexen 100 seguidores. Aquí nos aparecen. Aquí en la parte de abajo, pues yo estoy en Colombia. Aquí yo puedo cambiarle la moneda para que me aparezca el valor en pesos. Luego de ello, pues ya le voy a dar aquí pagar. Si no, o si necesito de pronto otro servicio, pues le voy a añadir al carrito y sigo buscando otro tipo de servicios. Vamos a darle aquí, en este caso, pagar. Aquí, pues sencillamente ingreso mi correo electrónico, los nombres y teléfono, opciones de pago. Yo voy a seleccionar que estoy acá en Colombia, espero un momento. Acá me da diferentes alternativas. Yo lo voy a pagar en este caso con, bueno, si necesito pagar con tarjeta, pues selecciono esta que es la opción de tarjeta. Esta también creo que es opción de tarjeta. Aquí abajo hay una pequeña descripción, pero en mi caso yo voy a pagar con esta opción que a mí se me facilita mucho más. Acepto términos y condiciones y le doy realizar pedido y realizo el pago de mis seguidores. Vamos a esperar a ver cuánto nos tarda en incrementar los seguidores que tenemos en la cuenta. Esperamos un momento a que me den la confirmación. Listo, aquí ya está. Dice que ya el pago está realizado. Solo activaremos el pedido enviando el soporte de pago. Voy a hacer este envío de soporte de manera interna y ya, eso es todo lo que tengo que hacer. Solamente tengo que esperar a que mi cuenta de TikTok, que es esta, que tiene 0 seguidores, 0 likes, 0 me gusta, comience a ser indexada. Ya vamos a mirar a ver cuánto tarda.
Normalmente el correo que nos llega nos dice que puede tardar hasta 72 horas la indexación de la compra que nosotros hagamos, pero la mayoría de las veces es un tiempo mucho más corto, así que vamos a esperar para ver si nos comienzan a indexar de una vez los seguidores. Bueno, ya han pasado aproximadamente unos 20-30 minutos desde que realizamos la compra y ya se comienzan a ver los seguidores reflejados en la cuenta. Aquí ya llevan 51, voy a actualizar, ya llevan 104. Bueno, ya van incluso más de los que adquirí. 106, volvamos y actualicemos. 107, aquí 109. Bueno, ya ustedes pueden ver ahí cómo se incrementan los seguidores. 111, volvemos y actualizamos. Esperamos un momento a ver si siguen subiendo. 114, bueno, normalmente siempre nos cargan más de los que pedimos, al menos una fracción más, un porcentaje más. Bueno, ahí ya tienen ustedes cómo es que se realiza el proceso de compra de seguidores. Las cargas son bastante seguras, según las pruebas que he estado haciendo con estas cuentas, pues son bastante buenas. Los seguidores permanecen en el tiempo. Otra cosa que podemos ver fácilmente es que los seguidores, ya una vez estén cargados, ya me llegaron 114 de los 100 que compré. Ingresamos, acá están los nombres de las personas que siguen. Pues son nombres, digamos que entendibles, son de personas, digamos que Wilson, por ejemplo, Jones, Lawrence, Castillo, Natacha Mejía. Bueno, son nombres como latinos o al menos bastante entendibles. Eso es otra de las grandes ventajas que se tienen. Y este es el proceso, así que bueno, ahí les dejo este video. No olviden seguir el canal de Webmaster, apoyarme con un like que me serviría bastante. Y nos vemos en la presentación del siguiente video. Hasta la próxima. Chao, chao. Hola mis amigos del canal de Webmaster, bienvenidos a esta entrega del canal donde vamos a estar viendo una plataforma para el tema de compra de seguidores en redes sociales o compra de seguidores en línea de redes sociales. Pues la plataforma que vamos a ver hoy es youtulin.net, es una de las mejores plataformas que he estado experimentando últimamente, más completa, donde vamos a encontrar casi que todos los servicios para las redes sociales, tanto compra de seguidores, compra de likes, compra de comentarios. De hecho, vamos a poder comprar hasta canales monetizados directamente en YouTube y otro tipo de servicios que bueno, ustedes ya podrán ver más en detalle. Esta es como tal la plataforma de youtulin.net. Vamos a ver donde dice servicios. Acá se nos muestran todos los servicios que podemos nosotros adquirir en esta plataforma de youtulin. O también podemos ir aquí al inicio. Acá se nos muestran todos los servicios que podemos nosotros adquirir para nuestras redes sociales. También vamos a encontrar seguidores para Twitch, seguidores para páginas de Facebook, para Twitter, para Kawaii, para TikTok, bueno, en fin, todo lo que necesitemos. Aquí vamos a hacer un ejemplo fácil. Vamos a hacer una compra de seguidores para Instagram. Entonces yo le puedo colocar aquí seguidores. Vamos a ver, seguidores. Aquí nos bota una serie de opciones y aquí nos aparece seguidores para Instagram. Yo lo identifico porque aquí trae los muñequitos de seguidores y aquí nos aparecen los muñequitos de seguidores. Y la compra en realidad es muy sencilla. Lo único que hacemos es colocarle aquí el nombre de nuestro perfil de Instagram. Para el caso de los canales, pues le pegamos aquí la URL de nuestro canal y listo. Seguidores reales y activos. Aquí seleccionamos los diferentes tipos de seguidores. Yo las pruebas que hice las hice con seguidores reales y activos. Y aquí seleccionamos los paquetes desde 100 seguidores en adelante y tienen un precio de $2.3. Pero si quiero, por decir algo, 1000 seguidores, entonces acá coloco 1000, paquete de 1000 seguidores y me cuestan esto, 13.5. Le doy añadir al carrito, me lleva automáticamente a realizar el pago, le doy proceder a realizar el pago. Y una de las grandes ventajas que tiene esta plataforma de youtulin es la versatilidad en el momento de hacer el pago, porque para países latinos como Perú, como Bolivia, México, Brasil, bueno, en fin, todos los países latinos, vamos a poder realizar pagos fácilmente incluso desde nuestros bancos o en efectivo, porque hay personas, muchas personas que no tienen tarjetas de crédito, lo vamos a poder hacer incluso en efectivo. Yo voy a colocarle aquí estos datos ficticios. Selecciono esta opción de pago de ePaico, checao ePaico, porque aquí me dice que es para Perú, Chile, Brasil, Argentina, México y otros países latinos. Entonces selecciono esa opción. En caso de que yo pueda realizar el pago por PayPal, pues también selecciono aquí PayPal y hago el pago a través de esa plataforma. En este caso puntual yo voy a seleccionar ePaico y le voy a dar aquí
pagar. Espero un momento porque esta parte sí se me hace que es un poco como más lenta el tema de realizar el pago, el cargue de las opciones de pago. Y el sistema me va a traer las diferentes alternativas de pago. Si estoy en un país diferente a Colombia, tengo que seleccionar esta opción que dice Safei ePay. Esta es la opción que yo debo seleccionar siempre que esté en un país diferente al de Colombia. Le voy a dar ahí. Y posteriormente yo voy a comprar desde Perú. Vamos a hacerle aquí la opción desde Perú. Y aquí me pregunta el sistema cómo quiero realizar el pago, si en banca en línea o banca en efectivo. Yo voy a hacer la simulación que sea banca en línea. Le coloco el nombre, mis datos de números y también mi correo. Ustedes pues obviamente aquí le colocarán el correo de ustedes y le doy continuar. El sistema aquí me saca un resumen de lo que yo voy a cancelar. Dice que un total de $14.18 y me hace una conversión a pesos de esto. Esto ustedes lo pueden ignorar porque la plataforma como es de Colombia, entonces todo lo que está haciendo es convirtiendo los dólares a pesos colombianos, pero posteriormente nos lo va a mostrar en nuestra moneda local. Así que yo le voy a dar aquí pagar para que también el sistema ya me muestre el valor en soles, como pasa acá. Entonces la moneda, aquí me aparece que son soles. Selecciono el tipo de banco en el cual yo puedo pagar, por decir algo, le doy en este caja y le doy ir a la banca por internet. Tengo que tener en cuenta este código de pago para realizar mi cancelación y voy a mi banca en línea, le coloco este código donde me lo está solicitando y realizo el pago fácilmente. También puedo colocar código de pago por QR, por Yapi o Plin, coloco mi correo electrónico y realizo también el pago. O si también quiero realizar el pago a través de efectivo, pues sencillamente le selecciono aquí donde dice pagar en efectivo y espero que el sistema me cargue las opciones de pago en efectivo que yo necesito. Pues en este caso para Perú me da estas opciones de pago en efectivo. Lo selecciono, incluso puedo colocar aquí mi celular, ¿sí? Para que el sistema me envíe, o también puedo imprimir o enviar por correo electrónico. Por decir algo, yo quiero pagar en un banco, o también hay agentes de pago en efectivo. Puedo seleccionar aquí el agente de pago en efectivo para yo ir con mi recibo de pago y realizar la cancelación. Doy clic acá en el que yo necesito y le doy aquí mi número de celular, por decir algo, un ejemplo. Aquí nos da unas instrucciones muy detalladas. Una vez realice el pago, pues me llegará un correo electrónico. También puedo registrarme. Una vez realice el registro, pues yo también puedo ingresar aquí con Google y ahí también voy a poder ver el resumen de mi compra y cómo está surgiendo el tema del cargue de mis seguidores o de mis suscriptores a mi plataforma o a mi red social. Aquí una vez ingresamos a la plataforma de mi cuenta, pues también vamos a poder ver las compras que hemos realizado. Vamos a poder ver el monedero. En el monedero pues me da la posibilidad de adquirir productos en cualquier momento y sin pagar comisiones. Entonces es una opción bastante recomendable. Si de pronto yo deseo tener o voy a estar comprando frecuentemente, pues puedo cargar acá una cantidad, por decir algo, $500, le doy añadir y realizo el cargue y posteriormente con este monedero yo puedo comprar todos los productos de la plataforma. En fin, todo lo que necesito pues lo voy a encontrar aquí en esta plataforma de Yutulin para mi red social. Listo amigos, si les gustó el presente video no olviden suscribirse al canal de Webmaster y nos vemos en la presentación del siguiente video donde vamos a estar mostrando otras plataformas con otros servicios que también van a ser muy útiles en nuestra vida cotidiana. Hasta la próxima, chao chao. Hola, hola, ¿cómo están mis amigos, mis amigas del canal de Webmaster? Bienvenidos nuevamente a esta entrega del canal donde vamos a estar viendo otra de las plataformas recomendables para lo que es la compra de seguidores en redes sociales, la compra de seguidores en Facebook. Bueno, pues ya todos sabemos, no es un misterio. En ocasiones es muy difícil impulsar o al menos conseguir esos primeros suscriptores para dar una buena impresión en nuestra red social, ya sea una página empresarial, ya sea una página de seguidores, de fanpage. Bueno, es muy importante el hecho de uno poder tener o mostrar que hay personas que le siguen a uno. Entonces para eso existen soluciones que no nos van a tardar años como normalmente podrían tardar, y para eso pues hay páginas especializadas que pueden prestarnos esos servicios. Entre ellas he probado bastantes en las cuales podemos nosotros adquirir estos servicios de compra de seguidores, de comentarios, de live,
de visualizaciones de video, en fin. Pero pues bueno, hoy tengo otra página de las muchas que he probado. Dos me han parecido bastante buenas. Una es de YouTube, que lo pueden ver ustedes en el video que les dejaré arriba en la descripción, o esta también de comprarseguidores.one, y me remito específicamente a estas porque de las muchas que he probado, pues estas digamos que se han ajustado tanto en el tema del soporte, que es fundamental. Estos soportes digamos que tenemos una respuesta bastante rápida, en otras tenemos que esperar mucho tiempo, 48 horas, incluso más, para que nos den una respuesta y enviar un mensajito y esperar posteriormente otras 48 horas y así sucesivamente. Mientras que acá tenemos un soporte inmediato, prácticamente escribimos directamente al WhatsApp de los asesores. Por otro lado, también tenemos que es una página en español, podemos también conocer los precios en nuestra moneda local en la mayoría de las veces. Por otro lado, la clasificación que he tenido en cuenta es que los seguidores no los carguen de manera rápida, que no se demore una eternidad. En algunas he adquirido servicios y me duran 8 días, un mes en cargarme un poquito de seguidores, 100, 200 normalmente, que es con los que yo hago las pruebas. Entonces las voy descartando por ese motivo, y de esas muchas he clasificado estas dos. Hoy vamos a hablar de comprarseguidores.one, que es una de las plataformas especializadas para comprar seguidores. Vamos a hacer una prueba rápida. En sí, la interfaz es muy sencilla. Aquí ingresamos, aquí nos muestran, digamos que como los servicios principales, los banners. Aquí vamos a encontrar unos accesos rápidos a servicios como compra de likes, compra de vistas. Aquí en compra de vistas vamos a encontrar, por ejemplo, vistas para anuncios de YouTube. O sea, si tenemos un canal ya monetizado, podemos comprar visualizaciones que vean los anuncios, y en consecuencia pues vamos a tener utilidad de estas visualizaciones. Acompañantes para live, pues las personas que hacen en vivos, para que sus transmisiones no se vean tan limpias o con tan poquitas personas, pues pueden comprar este tipo de acompañantes y van a aparecer 100, 200, 300 personas conectadas al tiempo viendo los en vivos. Lo mismo esto. En fin, aquí hay una serie de servicios que más adelante pues de pronto haré una ampliación de cada uno de ellos, pero por hoy vamos a ver lo que es la parte de comprar seguidores. Aquí está, comprar seguidores para Facebook, también lo podemos buscar acá. Si tenemos nuestro celular, pues también vamos a poder buscar acá seguidores. Vamos a esperar, seguidores más likes, seguidores TikTok y seguidores para Facebook. Acá nos aparece, también nos muestra el precio. La interfaz también es bastante simple, bastante sencilla. Acá podemos colocar qué tipo de seguidores necesitamos. En este caso yo voy a conseguir reales, creo que son los únicos que esta plataforma comercializa. La cantidad, pues aquí yo voy a hacer una prueba con 200, que normalmente siempre hago las pruebas con 200 seguidores, para que ustedes miran en tiempo real cuál es, digamos que la velocidad que carga esta plataforma los seguidores a nuestra fanpage o a nuestra página de nuestra empresa. Aquí yo le voy a colocar la URL. Así que voy a remitirme a mi Facebook, o voy a remitir a la página de Facebook que voy a hacer la prueba, para que ustedes miren en tiempo real. Así que he creado esta página que dice Audio Reload. Dice 0 me gusta, 0 seguidores, y vamos a ver cuál es la velocidad de indexación que tiene esta plataforma de comprarseguidores.one, para que ustedes también miren efectivamente que no es solamente lo que yo les digo, sino que prueben efectivamente en tiempo real cómo es el tema de la indexación de estos seguidores. En días anteriores habíamos hecho una prueba con otra plataforma. Vamos a mirar acá, vamos a copiar el enlace. Yo normalmente lo copio desde acá arriba, pero en ocasiones salen otras alternativas para copiar esos enlaces en los celulares más que todo. Bueno, acá no me va a aparecer la URL porque estoy ingresando desde mi vista de administrador, entonces no me va a aparecer, pero bueno, vamos a tener en cuenta que acá tengo 0 me gusta, 0 seguidores, y aquí vamos a ir a pegamos acá esta URL, le voy a dar pagar. Si necesito comprar más productos, pues le voy a dar aquí añadir al carrito, y puedo seguir comprando otro tipo de productos como likes, como comentarios, en fin. Acá también en la parte de abajo yo puedo cambiar mi moneda local o a mi moneda local. Estos precios normalmente vienen dados en dólares, así que yo estoy en Colombia, yo lo puedo cambiar aquí donde dice COP y automáticamente se me cambia aquí el valor en pesos. Si estoy en Brasil, pues le voy a dar acá euros,
pesos mexicanos, costarricenses, peruanos, en fin, aquí yo puedo hacer el cambio rápidamente para conocer el costo real de mi servicio o el servicio que estoy comprando en mi moneda local. Le voy a dar aquí donde dice pagar. Vamos a ir aquí, esperamos un momento a que el sistema nos cargue. Acá yo puedo ingresar con mi cuenta de Google o con mi cuenta de Facebook, pero en este caso yo le voy a colocar acá mi correo electrónico. Si necesito crear una cuenta de una vez para estar monitoreando mi pedido, pues yo le voy a dar aquí donde dice crear cuenta. Yo ya la tengo, pero pues en este caso no voy a crearla. Voy a dar aquí proceder con el pago, el nombre, la región de donde yo estoy realizando el pago, porque de acuerdo a esto se me van a desplegar unas alternativas de pago. Entonces debo de colocarle el país de donde estoy realizando la compra, el teléfono, y le doy aquí donde dice proceder con el pago. Acá se me cargan unas opciones que es transferencia directa. Esto solamente aparece cuando yo estoy en Colombia. Por eso es importante que en la parte anterior pues indiquemos en qué país estamos. También estoy aquí donde dice Checkout Epaico, que se me carga como una opción también para pagar con tarjetas de crédito, transferencias, bueno, en fin, pagos locales en mi país. Así que esta opción de Checkout Epaico pues también es recomendable para realizar pagos incluso a través de PayPal. Acá también integra PayPal. Pero si yo estoy, por ejemplo, en otro país, vamos a darle aquí que yo estoy en México. Vamos a darle aquí que yo estoy en México. Le doy guardar cambios. Me va a aparecer otra opción de pago que es PayPal directamente, ¿sí? Y puedo pagar acá con tarjeta de crédito a través de la plataforma de PayPal, o acá a través de mi cuenta de PayPal si ya la poseo. Entonces tengan ustedes en cuenta en qué país están y lo pueden colocar aquí en los datos de facturación. Yo nuevamente voy a cambiar a Colombia, porque los medios de pago que se me despliegan en Colombia pues son diferentes. Acá le puedo hacer transferencia directa utilizando plataformas de pagos nacionales como Nequi o como DaviPlata, pero también lo puedo hacer aquí para pagar con tarjetas de crédito a nivel global. Acá puedo utilizar diferentes opciones. Le doy aquí que he leído y estoy de acuerdo con los términos. Este precio se me va a cambiar a dólares. Aquí no, aquí netamente es informativo. Entonces siempre me va a mostrar, o siempre yo voy a pagar esta cantidad. Esto es más que todo como a manera de información para hacer una conversión rápida y yo tener más o menos una idea clara de cuánto es que me cuesta el servicio en mi moneda local. Yo le voy a dar aquí pagar. Esperamos un momento a que procese la transacción. Aquí me sale, dice que pagar con Epaico, se demora un momento en cargar esta plataforma de pago. Ok, aquí ya me aparece la forma o las opciones de pago que yo tengo abiertas en mi país. Entonces dice que Colombia, carga mi correo electrónico, puedo pagar a través de PayPal, como yo les comentaba, ¿sí? Puedo pagar a través de productos financieros como Davivienda directamente, tarjetas de crédito. Si yo tengo tarjeta de crédito, pues lo voy a hacer aquí directamente. O le doy aquí cambiar medio de pago. Cuentas PSE, DaviPlata, efectivo, bueno, en fin, aquí tengo diferentes alternativas que se despliegan. Como le comento, esto es dependiendo de qué país usted esté utilizando. Para Colombia se despliegan estas opciones. Para su país probablemente tenga que utilizar esta opción que dice SafePay, que también da diferentes opciones de pago en cada país latino, o incluso desde países como Estados Unidos da opciones de pago de manera local, sin necesidad de tarjetas. Eso es otra de las ventajas que tiene esta plataforma de comprar seguidores, que no solamente pagamos con tarjetas de crédito, sino también con pagos en efectivos en establecimientos físicos. Yo para este caso puntual voy a utilizar la tarjeta de crédito. Acá le voy a colocar mis datos y aquí en cuotas pues yo normalmente le coloco una y le doy continuar con mi pago. Aquí me pide unos documentos, pero pues no estoy seguro que lo pida en los demás países. El número de celular, la ciudad, la dirección, y le doy aceptar. Bueno, aquí ya me aparece chuleado y le doy pagar y le doy continuar. Debes contar con el saldo en tu tarjeta mínimo de $6. Su tarjeta debe estar activa. Recuerda tener a la mano el celular registrado en el banco. De ser necesario será una verificación. Le doy continuar y espero a que el proceso se termine o que se valide mi pago. Puede tardar unos minutos. Está ya en estado pendiente mientras demora o mientras tarda el tema de la validación, y le doy aquí finalizar y le doy aquí finalizar nuevamente. Listo, me retorna a mi pedido. Aquí encuentro el resumen.
qué medio de pago utilicé, el valor, el total. Y pues obviamente el servicio dice gracias, tu pedido ha sido recibido, el número del pedido, aquí me aparece el número de pedido, la fecha, el total que pagué. Así que este es mi resumen de compra. Así que vamos a esperar cuánto tarda en cargarse los seguidores a mi página. Recuerden, miren, aquí todavía está en 0 seguidores. Vamos a ver, me decían los asesores que en ocasiones sí pueden tardar hasta 72 horas, pero que por lo regular las cargas se hacen en tiempos inferiores a las 12 horas. Entonces eso es algo que también nos favorece bastante. Si yo le doy aquí a actualizar, todavía no se han comenzado a cargar mis seguidores. Es muy posible que lo que más demore sea el tema de validación de los pagos, mientras los pagos se aprueban. Yo puedo saber cuándo mi pedido comienza a ser indexado cuando me llega a mí un correo, transacción pendiente. Aquí me aparece mi transacción, la que acabé de realizar. Vamos a ingresar, este es el valor que yo acabé de pagar, así que me llega este correo y me llegan los detalles de mi pago, de mi transacción, pero todavía no me ha llegado un correo de confirmación de comprar seguidores.one donde me notifiquen que ya se está haciendo la indexación de mi pedido. Así que cuando me llegue ese correo es que yo sabré efectivamente que mi pedido fue indexado de manera correcta y que ya se encuentra a la espera. Si hacemos compras de seguidores o de estos servicios constantemente, pues podemos recargar la cuenta que se maneja acá. Aquí uno puede recargar una cuenta y tener un dinero permanente acá en comprar seguidores y utilizar ese saldo. De ese modo, pues las transacciones van a ser mucho más rápidas y no vamos a tener que esperar el tema de validación de los pagos. Sencillamente ingresamos, nos registramos acá con nuestra cuenta de correo. También puedo ver aquí donde dice My Wallet. En My Wallet o mi billetera, yo puedo aquí recargar un saldo y tener ese saldo acá permanentemente en mi cuenta para hacer transacciones. Por decir algo, yo voy a cargar $100 y esos $100 los voy a utilizar posteriormente para comprar cualquier tipo de servicio. Entonces yo le puedo dar acá cargar o recargar, le doy aquí y automáticamente se me lleva a pagar esa recarga. Le doy aquí donde dice finalizar compra. Acá pues me lleva a los métodos de pago por donde yo quiero recargar ese valor. Aquí me dice que los $100 equivalen a esto. O si yo le doy aquí en dólares, pues también me va a dar la opción de ver la moneda directamente en dólares americanos. En fin, le doy recargar. Para este caso pues no lo voy a hacer, pero ustedes pueden tener esa opción de recargar la billetera y utilizar ese saldo para que las transacciones pues sean mucho más rápidas. La seguridad que maneja esta plataforma es algo que me gusta bastante, la seguridad en los pagos, tanto para uno finalmente es algo muy bueno, el tener la seguridad que efectivamente necesitan las transacciones electrónicas. Entonces por ese motivo también es un plus el tener este tipo de plataformas, porque la seguridad que se maneja es bastante buena y los medios de pago son bastante comunes, no son medios de pago digamos que extraños, así que por ese motivo también tenemos una muy buena posibilidad. Bueno, ya aquí comenzaron a cargar los seguidores. Miren, aquí llevamos en 94. No me ha notificado todavía la plataforma de pago la compra o el cambio de estado. Perdón, sí, mira, aquí ya aparece transacción aceptada. Una vez fue aceptada la transacción, comenzaron a cargar los seguidores. Mire, ya van aquí en 94. Entonces ya ustedes pueden ver en tiempo real. Mira, aquí aparece transacción aceptada. Normalmente también me llega una nota. Acá está la nota que me llega: comprar seguidores, nota añadida a tu pedido. Esta nota pues finalmente me informa, dice: se ha añadido una nota, estamos procesando tu pedido, tu pago se ha procesado. Entonces aquí ya me notifican que efectivamente el pago fue aceptado para esta URL que fue la que yo indiqué, la cantidad de seguidores, en fin. Entonces ya podemos saber que nuestro pedido se comenzó a procesar. Recuerden ustedes también revisar sus correos electrónicos, porque ahí les va a llegar a ustedes toda la notificación del historial de pagos y la trazabilidad que tiene el proceso de indexación. Vamos a ver si continuaron cargando los seguidores. Bueno, aquí ya se tomaron una pausa. Esto también hay que tenerlo ustedes en cuenta, que los seguidores se cargan de manera progresiva, no es algo que se haga de manera inmediata. Entonces pues digamos que por seguridad siempre se cargan como por tandas, pero ya comenzaron aquí ustedes a ver cómo comenzaron a subir los seguidores. Vamos a ver si esperamos un momento más para ver cuántos más nos alcanzan a cargar para no hacer largo este video. Acá vuelvo y actualizo, ya van 188 seguidores,
Así como ustedes ven, el cargue es bastante rápido, muy rápido. Eso es algo pues, que me gusta bastante de la plataforma. Así que bueno, no alarguemos más este video. Ya ahí les indiqué cómo es que se realiza el proceso de compra de seguidores a través de esta plataforma, que efectivamente también se llama comprarseguidores.com. Es muy sencillo, así que se las dejo a manera de recomendación como una de las opciones que he probado y que me ha parecido que es bastante viable, bastante fácil de usar. Y bastante segura en el tema de comprar este tipo de servicios. Bueno, no olviden suscribirse al canal si les pareció interesante el video, un like, comentarios, todos los que ustedes quieran, pueden hacerlos acá en la parte inferior. Trataré de resolver sus dudas en caso que lleguen a surgir alguna de ellas, y nos vemos en la presentación de un próximo video tratando cualquier tema que nos pueda servir en nuestra cotidianidad. Hasta la próxima, chao chao. Hola amigos y amigas de Webmaster, esta es la forma en que vamos nosotros a enviar los mensajes masivos para WhatsApp y hacer uno de los mejores marketing digital que se pueden hacer en publicidad de manera gratuita, sin necesidad de invertir altas sumas de dinero y con un altísimo nivel de conversión. Así que lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir el programa de WhatsApp, que es uno de los mejores programas que he utilizado para el tema de envío masivos de WhatsApp o hacer campañas marketing a través de esta aplicación, y vamos a definir nuestro mensaje que vamos a hacer llegar a nuestros clientes. Vamos a redactar un mensaje que sea bastante compacto, muy compacto, pero que a su vez sea bastante convincente. Vamos a tratar de capturar al cliente con las primeras líneas de mensaje que nosotros enviamos, porque esto es supremamente importante cuando hacemos marketing digital, el tener una idea clara de lo que nosotros vamos a transmitir a través de ese mensaje. No debe ser un mensaje extenso porque las personas no somos dadas a leer, así que lo que enviemos, tratar de compactarlo en frases clave, y vamos a poder utilizar también este tipo de características de asterisco para resaltar la idea clave de nuestro mensaje en nuestra campaña. Entonces yo aquí pues ya tengo definido un mensaje, ya lo redacté, y aquí saqué 5 palabras claves, las cuales puedo ir rotando en el mensaje a medida que se va enviando a los diferentes clientes. Así que lo primero que vamos a hacer es copiar el mensaje principal. Este puede ir hasta acá, lo copio, lo pego en mi programa de envío masivo de mensajes o de mensajería. Yo utilizo este programa que se llama WhatsApp. Básicamente es un programa que nos permite conectar diferentes cuentas de WhatsApp y a través de ellas hacer marketing digital, enviar de manera masiva, de manera humanizada los mensajes para que no tengan afectaciones. Digamos que para que no se bloqueen nuestras cuentas. Obviamente hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones para evitar que se nos bloqueen las cuentas, pero este software de WhatsApp nos permite configurar diferentes cuentas de WhatsApp, los mensajes, los snippets, los archivos adjuntos, nos permite extraer contactos de grupos de WhatsApp, nos permite extraer los contactos también de nuestra lista de WhatsApp. En fin, hay bastantes cosas que, bueno, pues se las dejaré en un próximo video. De pronto, si ustedes gustan, les puedo explicar más acerca de este programa, pero tiene bastantes opciones. Capturar contactos, incluso en Google Maps podemos extraer información a través de Google Maps, agregar miembros a grupos. Bueno, en fin, tiene una serie de características muy importantes. De hecho, es uno de los programas con los que mejor me ha ido para realizar procesos de marketing digital. Así que pues, si están interesados, en la descripción del video les dejaré el enlace de este programa para el envío. Pero vamos a regresar al tema de cómo enviar las campañas masivas a través de WhatsApp. Y para ello, después de que tenemos ya nuestro mensaje acá redactado, lo pegamos. Aquí hay diferentes opciones de mensaje. En el mensaje 1 de la campaña, en una campaña se pueden enviar diferentes mensajes o varios mensajes. En este caso solamente vamos a enviar un mensaje o dos mensajes con el archivo adjunto. Definimos qué le vamos a decir a nuestro cliente, y aquí en estas pequeñas frasecitas pues vamos a colocarle un snippet o un rotador de palabras o un rotador de frases que nos ayudan a diferenciar un mensaje de otro, y vamos a evitar que nuestra cuenta se considere como spam o nuestro mensaje se considere como spam. Para ello, este software tiene acá esta opción que dice agregar marcadores clave. Esos marcadores clave incluyen las palabras. Vamos a darle clic acá, yo ya las he incluido, es muy sencillo.
solamente le damos a agregar aquí y aquí le colocamos la frase clave que queremos que nos rote. Por decir algo, yo quiero que el primer mensaje salga con esta frase, entonces lo coloco acá, le doy un espacio, lo separo con esta barra. Aprende hoy a enviar y se concatena con este marketing a través de WhatsApp, enviando mensajes masivos a tus clientes gratis y convierte más. Pero también quiero que el siguiente mensaje ya no lleve esa frase, sino que lleve la frase sácale el máximo a tus contactos gracias al, y se concatena con el mensaje principal, marketing a través de WhatsApp. Entonces quedaría sácale el máximo a tus contactos gracias al marketing a través de WhatsApp, de este modo, y eso yo quiero que quede acá. Ese va a ser el segundo mensaje que se envíe al segundo contacto, pero al tercer contacto yo quiero que le llegue otro mensaje que sea ¿por qué hacer marketing a través de WhatsApp? Ese va a ser el mensaje que le llegue a este tercer contacto. Lo separo con la barra y al otro contacto quiero que le llegue este. Hoy aprende a crear marketing a través de WhatsApp. Este es el mensaje que le va a llegar a el otro contacto. Listo, perfecto. Yo le doy aquí guardar y posteriormente le doy aquí adicionar. Marcamos, le damos a adicionar. Aquí se agrega en la parte final, pero necesitamos que nos quede acá en la parte inicial. Lo corto y lo pego y le doy un espacio. Perfecto, ya aquí me va a rotar el envío del mensaje. Entonces ya tenemos definido cuál es la idea principal. Vamos a adjuntarle un archivo para que les llegue también una imagen. Esta es la imagen que les va a llegar, la adjunto al mensaje y listo, perfecto, ya está armada nuestra campaña. Ahora lo que tenemos que hacer es cargar los contactos a los cuales enviar esta campaña de marketing digital a través de WhatsApp. Entonces vamos a cargar esos contactos. Los podemos hacer acá uno a uno, pero no es la idea es agilizarlo. Entonces los podemos cargar de manera masiva desde un archivo Excel. Podemos cargar muchísimos contactos, por decir esta lista. Aquí se nos va a cargar de manera automática todos los contactos a los cuales enviar, pero para este test vamos a colocar unos contactos específicos, así que aquí los cargamos, estos 5 o 6 números de WhatsApp. Incluso también le podemos colocar acá un rotador de nombres para que cada mensaje le llegue con el nombre de la persona. Esto es muy sencillo, le colocamos las llaves y aquí le colocamos la palabra name y le llegará el nombre de la persona más el mensaje que va a decir, por decir algo, Juan, aprende hoy a enviar marketing a través de WhatsApp, enviando mensajes masivos a tus clientes gratis y convierte más. Este sería el mensaje que le llegaría junto con el nombre de la persona que aparece aquí en lista, pero es opcional si queremos agregarle el nombre sí o no. Para ello pues vamos a dejarlo aquí sin nombre por el momento. Posterior a que tengamos nuestros números de WhatsApp, vamos a configurar el programa para que nos envíe humanizadamente los mensajes, diciéndole envíame 10 mensajes y luego de enviar esos 10 mensajes descansa entre 10 y 20 segundos para enviar otra tanda de 10 mensajes, pero adicionalmente le decimos espéreme entre 4 y 8 segundos entre el envío de mensaje y mensaje. Esto va a servir para humanizar el envío de los WhatsApp cuando son muchos. Cuando aquí en esta lista tenemos 5.000, 10.000 mensajes, pues hay que tratar de humanizar el envío de estos mismos para que no se consideren como spam en el algoritmo de WhatsApp. Esta configuración es muy importante, pero la podemos hacer a través de este programa. Por eso considero que es uno de los mejores, que nos ayuda muchísimo a realizar este tipo de configuraciones para que nuestras cuentas pues obviamente no sean bloqueadas y nuestro marketing sea mucho más efectivo. Podemos agregarle a nuestro marketing los links. En este caso yo estoy colocando el link del canal. Listo, ya tenemos nuestro mensaje, ya tenemos nuestros números, ya tenemos configurados los snippers, que son los cambiadores de mensaje. Tenemos configurado el tiempo de humanización de los envíos para que no tengamos problemas con las cuentas. Ahora vamos a configurar desde qué cuentas vamos a enviar estos mensajes. Vamos a ir aquí donde dice cuentas y aquí podemos agregar bastantes cuentas o las cuentas de WhatsApp que nosotros queramos. ¿Y para qué nos va a servir? Pues nos va a servir para enviar tandas desde diferentes WhatsApp. Por decir algo, podemos enviar una campaña de 1.000 o 2.000 mensajes, 3.000, 5.000 mensajes y enviarlas desde diferentes cuentas de WhatsApp. Unas van a salir por unos números, otras van a salir por otros. Aquí podemos agregar, por decir algo, WhatsApp, WhatsApp 4 o WhatsApp empresa, no sé, y le damos aquí agregar, cuenta añadida con éxito. Posteriormente le decimos aquí cargar
y vamos a escanear el código QR que nos aparece acá con el WhatsApp desde el cual queremos enviar, y automáticamente nuestra cuenta quedará agregada a WhatsApp para enviar futuros mensajes. En este caso no lo vamos a hacer, vamos a eliminarla, vamos a dejar solamente estas tres cuentas, WhatsApp 1, WhatsApp 2, WhatsApp 3, que son diferentes números, pero pues ahí tienen ustedes la opción para que le agreguen los WhatsApp que necesiten. Y ya está todo listo, vamos a decirle empezar campaña. Aquí el programa nos pregunta desde qué WhatsApp queremos enviar esta campaña. Le decimos que desde los tres. Si queremos que solamente se envíe desde un solo WhatsApp, pues vamos a seleccionar solamente el que queremos, pero en este caso vamos a utilizar los tres WhatsApp. Posterior, vamos a configurarle aquí la cantidad de mensajes que se deben enviar desde cada cuenta antes de pasar a la siguiente. Aquí le podemos decir, mire, envíeme 5 mensajes desde la cuenta 1 y posteriormente pase a enviar otros 5 mensajes desde la cuenta 2 y posteriormente pase a enviar otros 5 mensajes desde la cuenta 3, para posteriormente regresarse a la cuenta 1 para enviar otros 5 mensajes. Esta configuración nos ayuda muchísimo porque vamos a hacer una pausa en el envío de mensajes desde esta cuenta mientras se envían en estas otras, así que los mensajes no van a ser tan recurrentes y en consecuencia vamos a tener una disminución enorme en la posibilidad de que nos lleguen a bloquear nuestros WhatsApp por envíos excesivos a través de ellos. Entonces ahí está esa posibilidad. En este caso yo le voy a decir que cada dos mensajes me rote. Le decimos empezar campaña, me aparece esta opción acá y nos dan los pasos que tenemos que seguir. Le voy a dar donde dice clic para iniciar. Aquí cuando doy clic pues me aparecen las tres cuentas de WhatsApp desde las cuales voy a enviar las campañas. Esperamos que se nos carguen. Acá ya están las cuentas de WhatsApp 1, las cuentas de WhatsApp 2 y las cuentas de WhatsApp 3. Esperamos que todas estén abiertas para poder hacer el envío. Aquí ya todas aparecen abiertas. Si tenemos más WhatsApp, pues aquí nos van a aparecer. Así que vamos a continuar con el paso 2 que dice empezar y le metemos candela a la campaña. Empezamos a enviar los mensajes. Aquí WhatsApp comienza a hacer el envío. Mira, aquí ya comenzó a enviarme la imagen. Comenzó a enviar esos mensajes. También les mostraré cómo es que aparecen en la pantalla del celular este tipo de mensajería, y aquí también aparece remarcado en negrito la frase principal que es marketing a través de WhatsApp. Mírenlo aquí, así es que les va a llegar: sácale el máximo a tus contactos gracias al marketing a través de WhatsApp. Ya pasó, rotó al siguiente mensaje y va a culminar de enviar estos dos mensajes antes de pasar a enviar a través del segundo WhatsApp. Aquí dice ¿por qué hacer marketing a través de WhatsApp? Mira, aquí ya me rotó a la segunda cuenta y me comienza enviando ¿por qué hacer marketing? Envío los dos mensajes. Aquí ya le envió el otro marketing, dice aprende hoy a enviar. No sé si se dan cuenta que van rotando los mensajes. Aquí dice aprende a enviar, que es enviando. Aquí dice sácale el máximo a tus contactos. Y aquí ya culminó de enviar los dos mensajes por esta cuenta, así que pasó al tercer WhatsApp a enviar los mensajes. Y lo mismo, aquí a este lado vamos a ver el progreso de la campaña. Aquí ya va un 80% completada, y a los números a los cuales hemos enviado o han llegado, aquí ya completó el 100%. Y aquí vemos que se envió los 5 mensajes que teníamos. Aquí el programa nos entrega un informe completo de lo que se envió. Este fue el mensaje número 1, fue el único que se envió. El total 5 mensajes que se enviaron de manera completa. Este es el reporte que nos entrega WhatsApp una vez enviada la campaña. Perfecto. Algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta antes de enviar las campañas de WhatsApp es que los números debemos de contenerlos dentro de nuestra lista de contactos, y para ello hay diferentes técnicas de capturar los WhatsApp de nuestros clientes para que cuando le enviemos el mensaje y ellos lo reciban, pues les llegue desde un número conocido. Por eso también es importante utilizar nuestros números de WhatsApp para hacer envíos
previos de notificaciones a los clientes para que de este modo cuando les llegue campañas pues ellos ya tengan nuestro número en su lista de contactos y no se genere identificación de spam. Para ello más adelante vamos a hacer un video de cómo capturar estos datos de manera fácil y de manera muy efectiva para hacer posteriormente campañas de remarketing o marketing digital. Esta es la forma en que vamos a hacer el envío masivo de WhatsApp a nuestros contactos, a nuestros clientes. Así que si tienen alguna pregunta, inquietud, háganmela acá abajo en los comentarios, yo trataré de responderles. Si les gustó el video, pues los invito a suscribirse al canal de Webmaster Pro para estar atento a este tipo de contenidos que nos va a servir muchísimo. También activar la campanita de notificaciones y apoyarme con un like que me serviría bastante y es una manera de respaldarme para subir nuevo contenido al canal. Trataré en lo posible de dejarles un código de descuento acá en la descripción del video junto con el enlace de compra para adquirir este programa, este software de WebSend si van a enviar las campañas a través de él, lo cual les ahorraría un montón de problemas y les daría un impulso enorme en todo lo que ustedes necesiten hacer a través de marketing digital en WhatsApp. Nos vemos en la presentación del siguiente video. Hasta la próxima. Chao, chao.